Estamos de vuelta en Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula y como todos los sábados me da muchísimo gusto saludar a Fernando Gutiérrez. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Memo? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio y a nuestro gran amigo Rogelio Rodríguez. Como lo prometimos la semana pasada, tuvimos el gran honor de tener aquí a Rogelio Rodríguez Garduño, que es un gran experto en el tema aeronáutico y en relación a lo que aquí ha pasado con la degradación de la calificación de México en temas de seguridad. Nos quedamos un poco cortos con la explicación de la semana pasada por una cuestión de tiempo, pero además aprovechar, Rogelio, y agradecerte que nos pudieras actualizar qué ha pasado del sábado pasado ahora en este tema. Lo primero es, muy buenas tardes, Guillermo, muy buenas tardes, Fernando, al auditorio. El gusto de poder continuar esta charla y, bueno, volver a poner el tema nada más brevemente. La autoridad mexicana sufrió una degradación por parte de la autoridad de Estados Unidos porque no garantizó que en México se apliquen los anexos y la normativa de la Convención de Aviación Civil Internacional. Es un tema de estándares mundiales. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, en efecto han quedado suspendidas las operaciones. Entonces no se ha incrementado el tráfico, no ha habido más frecuencias, no ha habido más rutas, no habrá más rutas de frecuencias. Se suspendieron las operaciones en acuerdos comerciales, hoy compartido, entre las líneas mexicanas y las estadounidenses. Y lo que ha sucedido es una serie de anuncios por parte del gobierno federal, una comisión intersecretarial que estaría trabajando, la intervención del sector de la industria, para procurar un retorno lo más pronto posible a la etapa 1, que la etapa 1 sería volver a, por decirlo así, a la primera división, o para decirlo así, un estándar internacional que permita a la aviación mexicana tener credibilidad y poder incrementar sus servicios aéreos en Estados Unidos. ¿Qué otra cosa ha sucedido? Bueno, se ha anunciado un presupuesto disponible para poder financiar las falibilidades, las fallas que se encontraron. Le hace puntualmente la falta de personal y la falta de personal capacitado. La falta también de instrucción y el tema médico. Un tema muy preocupante es que se detectó que no se podía acreditar que la capacidad psicofísica, que es condición fundamental para que alguien pueda volar, un aeronave piloto, me estoy refiriendo, sobrecargo, o un mecánico de aviación incluso, un controlador un controlador, perdón, o un despachador pueda llevar a cabo sus funciones, tiene que tener una capacidad psicofísica, oído, vista, reflejos, glucosa, etcétera, etcétera. Y se encontró por parte de los auditores, y México lo ha reconocido, que los centros de instrucción que se tenían certificados no estaban siendo rigurosos. Entonces se va a buscar reconcentrar esta actividad en un acuerdo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El siguiente tema, y rápidamente, solo para abrir boca, sería que se estaría trabajando una reconformación también de la propia autoridad, de la AFAC. Por ejemplo, se han ya presentado renuncias de servidores públicos, de directores generales ejecutivos, de uno de ellos fundamental en la materia de seguridad aérea. Pero algo preocupante, y lo digo desde ahora, es que están llegando militares. No tenemos nada contra los militares, sino que quizá pase algo similar a los de puertos. Esto es que empecemos a tener una militarización de la aviación civil. A grandes rasgos, esto es lo que empieza a suceder, como empiezan a esbozarse las cosas, a reserva de muchas cuestiones que habremos de comentar. Fernando. Sí, a ver, interesante lo que menciona Rogelio. Creo que vale la pena y me gustaría apuntar o agregar un poquito a lo que estás mencionando, nada más para que el auditorio en su momento esté en el contexto y podamos aprovechar tu tiempo. Una es, hubo dos auditorías, ¿no? O sea, una que se hizo en octubre del 2020, en donde ahí aparecieron 22 puntos a tratar. Empieza el proceso en donde tiene la autoridad mexicana que reaccionar o tratar de resolver o poner sobre la mesa el soporte para decir por qué está equivocada esa auditoría o si no, qué era lo que estaba haciendo al respecto. Viene la segunda auditoría en febrero del 2021 y agregan otros 6. O sea, no solamente restan, sino se agregan 6 y al final son 28. Y mucho tiene que ver en cosas que incumplimos administrativamente y por falta de personal calificado, como bien lo has dicho. Ahora, hay un reconocimiento de la autoridad, creo que eso es válido y es importante, el decir, estamos en incumplimiento y tenemos a marcha forzada que reaccionar. Hay un aumento en el presupuesto que si bien no es suficiente, por lo menos permite que metan personal o que entren gentes diferentes o nuevas a que ayuden.
Ahorita tú mencionas el tema de los militares, pero tendríamos nosotros la oportunidad, si no son, obviamente, hay personal capacitado ahí que pudiera ayudar a sacar esto adicional a los militares, supongo, y eso nos lo vas a platicar. Y además, el tema de las aerolíneas. Entonces, el ver un poquito todo lo que hemos dejado de cumplir administrativamente, ¿cómo ves los tiempos? ¿Cómo ves la forma en la cual vamos a poder regresar? ¿Y en qué plazo va a esto poder estar solucionado? Bien, Fernando, primero quisiera complementar lo que dices en cuanto a las auditorías. Realmente se trata de un programa que se dividió en dos partes. Una efectivamente empieza en octubre, nos agarra en plena pandemia, viene una revisión de gabinete y después hay una segunda revisión dentro del mismo proceso en donde al presentarse, digamos, la solventación de los puntos, no solo no fueron solventados, como bien dices, sino se agregan otros puntos. Esto, puntualmente, el tema de la certificación psicofísica. Ese fue, digamos, la novedad importante. Estos centros, digamos, autorizados de la SCT que expedían certificados psicofísicos sin el rigor que amerita esta importante actividad, sobre todo por la seguridad de quienes nos subimos a una aeronave. Entonces, este tema agrava las circunstancias, además de que se dice que no garantiza a México en procesos ni en ley ni en reglamentos el debido ejercicio de la autoridad. Y viene una cuestión importante que señalas. Ahora estamos ya en categoría 2. El problema es que estábamos con un déficit, y decía yo el programa pasado, desde hace 40 años, un olvido en la aviación. Y ahora es cómo salimos. La solución mágica parecería 4 meses. Salir en 4 meses significaría que hubo mucha gestión política y muchas promesas y muchas intenciones por cumplir. La segunda posibilidad es que nos lo tomemos más en serio y entonces hicimos un proceso donde se sienten las bases y podamos subir a la primera categoría en un margen de 1 año. Y no es que yo desee que estemos 1 año, sino tener personal capacitado, tener centros de formación, tener médicos especializados en medicina del transporte y en medicina de aviación. Contar no solo con los 150 millones que se han anunciado, 150 millones de pesos, sino además tener, digamos, una independencia financiera. ¿A qué me refiero? La AFAC, que fue una promesa, la Agencia Federal de Aviación Civil, es un órgano desconcentrado, no tiene presupuesto propio. Debió haber sido cuando menos un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. No lo fue, se quedó en esta figura jurídica. ¿Qué tenemos que hacer? Dotarle de facultades para que tenga un presupuesto y lo ejerza y tenga un plan de trabajo que le permita en los próximos 2, 3, 5 años y 10 años, no solo solventar esta auditoría, sino garantizar seguridad y condiciones como la requerimos en México. Fernando, una reflexión final. Sí, obviamente lo que menciona Rogelio vale la pena hacer un hincapié. Obviamente es un tema muy, muy complicado, que no nada más requiere el que se le haya asignado, como bien mencionas, un presupuesto, sino requiere un plan sostenible, porque si esto lo hacemos por una vez, no se va a resolver ni va a poder aterrizarse el que regresemos a categoría 1 y permita esa libre o esa fácil comunicación con nuestro país vecino. Ahora, el tema de la IATA, por ejemplo, la IATA salió en prensa hace unos días también y se expresó al respecto. Y tenemos, así como la IATA, tenemos lo que es Mexicana de Aviación y lo que es Aeroméxico. Si pudieras comentar algo brevemente que tuviera que ver relacionado a ambos temas. Sí, la IATA, que es la Asociación Internacional de Transportistas Aéreos, ha dado un pronóstico para México de crecimiento a final del próximo año. Esto es evidente, México venía creciendo y tendrá un crecimiento. El tema es que los márgenes de crecimiento porcentual no son suficientes como una buena noticia. Lo voy a decir en breve tiempo. Alguien que hoy viaja a Tijuana tiene una alternativa en un territorio tan grande, viajar en autobús o viajar en avión. Por falta de oferta y por tarifas, tiene que viajar en camión. No podemos seguir diciendo que vamos bien en la aviación cuando alguien se sube por 40 horas a un autobús en medio de la inseguridad. Hay una baja oferta. Tenemos, sin lugar a dudas, participamos apenas con el 3.4% en el movimiento de personas en el país. El principal movimiento es por carretera. Es decir, que vamos a tener un buen crecimiento al final del año, es decir, que vamos a tener un crecimiento marginal de una base muy raquítica. Cuando hablo yo de la planeación, es que requerimos tener una aviación competitiva que permita tener una oferta suficiente, cuando menos a la altura de Estados Unidos. ¿Por qué no? Si somos el mercado conexo del mercado más grande del mundo.
Pues muchísimas gracias, Rogelio. La verdad es que siempre platicar contigo abre el panorama, se entiende todo perfectamente bien. Ha sido un verdadero privilegio que nos acompañaras. Por el contrario, Guillermo, Fernando, ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes y con el auditorio. Fernando, nos vemos el próximo sábado. Claro que sí, seguro, y este tema dará mucho que hablar. Seguramente estaremos en contacto con Rogelio hacia adelante. Saludos, Rogelio, gracias. Gracias, Memo, y saludos al auditorio. Gracias. Yo voy a un corte, no tardo nada. Volvemos de inmediato, diálogo.